En el vasto panorama de la religión y la espiritualidad, las iglesias se alzan como lugares de encuentro con lo divino y la búsqueda de redención. Sin embargo, en este viaje de fe, existen recintos que desde una perspectiva estricta podrían representar un peligro para el alma. Nos adentramos en un tema controvertido y de profunda reflexión: las iglesias que, según algunas interpretaciones, podrían alejarnos del perdón divino. Exploramos algunos ejemplos de recintos donde la desviación de los principios sagrados podría llevarnos por un camino de perdición en lugar de redención. Acompáñanos en este viaje espiritual donde desvelaremos las advertencias sobre aquellos lugares a los que no deberíamos entrar si buscamos la gracia y el perdón de Dios. Quédate hasta el final del video para ver todos estos peligros, porque si sigues acudiendo a estos templos, Jesucristo pondrá un castigo divino sobre ti. 1. Se predica solo lo que es popular y evita lo que es culturalmente controversial. A menudo las iglesias mal formadas se mantienen alejadas de la predicación en las normas de la moral bíblica a fin de permanecer en la corriente principal de la sociedad y evitar ofender a los visitantes. El resultado es una calidad de miembro que solo oye un evangelio parcial, sin el poder de renovar las mentes que les deja como santos seculares. 2. No hay un estándar para ser miembro o para servir en el ministerio. Uno de los problemas más graves que enfrentan algunas iglesias es la falta de un estándar claro y bíblicamente fundamentado para la membresía y el servicio en el ministerio. En lugar de establecer criterios sólidos basados en la enseñanza de la Escritura, estas iglesias permiten que cualquier persona se convierta en miembro o sirva en posiciones de liderazgo sin someterse a una evaluación adecuada de su fe y conducta moral. El resultado de esta falta de discernimiento es alarmante. Personas que viven vidas en abierta contradicción con los principios cristianos ocupan roles importantes en la iglesia. Desde líderes de adoración hasta encargados de grupos pequeños, se encuentran involucrados en relaciones sexuales prematrimoniales, convivencia o llevan un estilo de vida moralmente cuestionable. Este descuido en el proceso de selección de líderes y miembros de la iglesia mina la integridad espiritual y la autoridad moral de la comunidad de fe. En lugar de ser un refugio seguro para el crecimiento espiritual y la comunión con Dios, la iglesia se convierte en un lugar donde el pecado es tolerado y en algunos casos incluso aceptado como parte de la vida cristiana. 3. Las relaciones sexuales prematrimoniales y la convivencia entre parejas no casadas se normalizan en la congregación. En la actualidad, muchas congregaciones religiosas están dejando de lado la ética sexual y los valores tradicionales, adoptando una actitud más permisiva que pone en duda la bondad de Dios. Cuando la gente de la congregación ve las relaciones prematrimoniales y la convivencia entre parejas no casadas como algo normal, es una gran bandera roja que debemos tomar en cuenta al instante. El mundo nos presenta una visión de la sexualidad que va en contra de los principios bíblicos. Si la iglesia comienza a asimilarse a esta mentalidad y a adoptar los mismos valores que el mundo, es momento de reevaluar la profundidad de la fe que hay en la iglesia y la comprensión de la Biblia. 4. La mayoría de los jóvenes tienen formas alternativas normalizadas de la familia y el matrimonio. El concepto de familia y matrimonio ha sido desfigurado por el mundo y, lamentablemente, muchas congregaciones han sido influenciadas por estos puntos de vista. Cuando los jóvenes de una congregación empiezan a celebrar y aceptar estos conceptos, es una señal de que la iglesia no está transmitiendo correctamente los valores bíblicos a la siguiente generación. 5. La música secular se juega en eventos de la iglesia. El uso de música secular en eventos de la iglesia es una práctica que se ha convertido en una tendencia en algunas congregaciones. Muchos creen que esta práctica es una forma de atraer a más personas, pero en realidad está destruyendo la distinción entre lo sagrado y lo profano. La música es una forma de adoración, y la música secular tiene un contenido muy diferente a la música cristiana. Incorporar música secular en un servicio o evento religioso no solo confunde la misión de la iglesia, sino que también enseña a los miembros que la Biblia y sus valores no son lo más importante. Esto puede confundir a los feligreses y hacer que crean que la iglesia se trata de divertirse, en vez de enfocarse en la adoración y el servicio al Señor. 6. Bailes mundanos, beber y emborracharse son aceptables. Hay algunas iglesias que tienen una cultura en la que es normal este tipo de comportamientos para que sus miembros vayan de juerga a bailar y emborracharse.
Ellos defienden un estilo de vida para evitar ser etiquetados con el término religioso, pero su práctica los hace más cercanos a vivir como los paganos que los verdaderos creyentes. 7. La Iglesia defiende los valores de la cultura que nos rodea más que la enseñanza de la Escritura. Estas iglesias, lamentablemente, se encuentran en un cruce peligroso entre la fe y la influencia cultural. En lugar de anclarse en los principios eternos de la Escritura, estas comunidades están más preocupadas por seguir las tendencias y los valores cambiantes del mundo que las rodea. Su enfoque se desvía de la verdad divina hacia la aceptación y la conformidad con las normas sociales contemporáneas. Internamente, estas iglesias están calibradas hacia el mundo. En lugar de desafiar a los fieles a vivir vidas santas y separadas del pecado, fomentan una mentalidad de adaptación y conformidad con la cultura dominante. Celebran y honran los valores del mundo más que a Dios mismo, lo que lleva a una distorsión de la verdadera identidad y propósito de la Iglesia. Cuando la congregación busca reflejar los valores del mundo en lugar de aferrarse a la palabra de Dios, se produce una desviación peligrosa de la verdad y la integridad espiritual. La prioridad se desplaza de la adoración y la obediencia a Dios hacia la búsqueda de la aprobación y la aceptación del mundo. En última instancia, esto conduce a una iglesia que ha perdido su brújula espiritual y su capacidad de ser luz en un mundo lleno de oscuridad. 8. La congregación propugna una cultura de entretenimiento más que una de discipulado bíblico. Cuando el objetivo principal de una congregación es atraer a multitudes el domingo, dándoles una experiencia en lugar de hacer discípulos comprometidos, entonces ellos han abrazado la cultura del entretenimiento y se han secularizado. 9. La congregación propugna una cultura de la codicia opulenta y el narcisismo en lugar de sacrificio y entrega. Si las predicaciones apelan al deseo narcisista de utilizar la fe para la riqueza personal más que el llamado bíblico a rendirse y sacrificar todo para el Señor, la congregación ha sido secularizada. 10. Si Jesús solo se presenta como un Salvador personal, más que el Señor de todos. Cuando Jesús se presenta continuamente en una iglesia solo como Salvador personal, sin la orden judicial para todas las personas que renuncien a su señorío, entonces esa congregación se centra en la salvación individual más que en la gloria de Dios. El humanismo secular es todo acerca de la vida centrado en las necesidades y deseos de la humanidad autónoma, sin ninguna preocupación o la sumisión a Dios Creador. En conclusión, aunque hay algunas iglesias que pueden ser consideradas peligrosas o que no promueven los valores bíblicos, es importante recordar que la fe cristiana se basa en la libertad de elección y la diversidad de interpretaciones. Cada persona tiene la libertad de elegir la iglesia que mejor se adapte a sus necesidades espirituales y su relación con Dios. En lugar de enfocarse en las iglesias a las que no debemos ir, es importante buscar una comunidad cristiana que promueve los valores bíblicos y la enseñanza de la palabra de Dios. Además, es fundamental tener en cuenta que la iglesia es una comunidad de personas imperfectas que buscan crecer en su fe y su relación con Dios, y que la gracia y el perdón son fundamentales en la vida cristiana. En lugar de enfocarse en las iglesias a las que no debemos ir, es importante buscar una comunidad cristiana que promueve los valores bíblicos y la enseñanza de la palabra de Dios, y recordar que la gracia y el perdón son fundamentales en la vida cristiana. Gracias por estar con nosotros. Espero que este video haya sido informativo y útil para ti. Nos vemos en el próximo video.